Buenos días con todos. El tema del día de hoy es sobre fijación externa, sus principios e indicaciones. Bueno, para tener un poco de conocimiento, el fijador externo es, bueno, como se define como un dispositivo situado fuera de la piel, el cual va a estabilizar fragmentos de hueso por medio de agujas, tornillos o clavos conectados a una o más barras o bien tubos longitudinales, como podemos ver en la foto, ¿no? El uso de fijador puede ser ya sea por un manejo provisional o para un manejo definitivo. En provisional, por ejemplo, cuando hay lesiones de partes blandas en pacientes con politraumatismo, fracturas expuestas, fracturas intraarticulares que tienen lesión extensa de partes blandas y difíciles de controlar, y para hacer reducciones indirectas. El tratamiento definitivo en pacientes que tienen osteomielitis, infección ósea o infección de partes blandas, para realizar transporte óseo o algunas situaciones ortopédicas también. Un poco de historia. Tenemos que Hipócrates en el año 460 a 377 a.C. ya más o menos dio indicios de lo que es la fijación externa, ¿no? Pasando material a puntiagudo, ¿no? Con filo a través de hueso. En el año 1838, Malgaigne propuso lo que es el contacto óseo, pero a través de unas garras para rótulo, como podemos ver acá, con una punta metálica para la tibia, ¿no? Como para hacer un poco de compresión, entre comillas. En el 843 se nombró la penetración ósea por Wurzer y Rigaud, como tornillos no transfixiantes, ¿no? En el 893 se produce la distracción de los fragmentos por Ketley, como el fijador. En 1931 se hablaba mucho de la rigidez en el montaje del fijador, que tenía que ser tan rígido para permitir una adecuada estabilidad en el foco, ¿no? En 1938 se hablaba de la fijación modular, generalmente con rótulos, ¿no? Que se podía armar y desarmar y generar compresión o distracción. En el 49, la transición elástica circular, generalmente acá por Ilizarov, que es el más reconocido en este aspecto, que es un tipo de fijación mucho más estable que la tubular, ¿no? La plana. En el 77 se hablaba de la ligamento taxis por Vidal, generalmente usado en lo que es fractura del extremo distal o radio. En el año 1980 se hablaba de la compresión, de la biocompresión ósea por Sivikowski. En el año 1984 se habló de la dinamización eh, por Bastiani. En este caso se propiciaba al paciente más o menos 4 o 6 semanas posterior al fijador a realizarle la dinamización de este, ¿no? Para una mayor compresión del foco. En el año 89 se habló de la fijación externa y la movilidad articular, ¿no? Preguntarse por qué este dispositivo en algunas situaciones, en algunas circunstancias, es tan importante. Porque tenemos que va a disminuir el segundo golpe, que es de la agresión por la cirugía, ¿no? Si bien el primer golpe es el trauma inicial, el segundo golpe es introducir al paciente a la sala de operaciones para realizarle su procedimiento quirúrgico. En este caso, el fijador externo va a disminuir ese segundo golpe, ese segundo impacto que va a tener el organismo del paciente, ¿no? Por ejemplo, en un estudio se vio que en cuanto al tiempo y al sangrado en la fijación externa del fémur, el tiempo de 35 minutos, tiempo medio, y 90 mililitros de sangrado, ¿no? En cambio, en una fijación intramedular, el tiempo medio de cirugía es 130 minutos, más o menos 2 horas, y aproximadamente 400 mililitros de sangre por día, ¿no? Es una diferencia significativa. Básicamente el fijador externo, justamente para estas circunstancias, ¿no? Para pacientes politraumatizados que tengan un traumatismo extenso y para estabilizar, en algunos casos, de forma temporal para proseguir con una fijación definitiva. Entre los principios de la fijación externa, tenemos que esto va a dar estabilidad a distancia de la lesión quirúrgica o traumática, ¿no?
Esto ya que, más que todo por la disposición de los pines, y va, generalmente se va a hacer con una fijación multiplanar, que va a ser más, o va a brindar mayor estabilidad que la monoplanar. Otro de los principios es que con esta fijación externa se pueden combinar técnicas. Uno de los más sonados es la combinación de fijación externa con fijación interna, como podemos ver en esta imagen, ¿no? La distribución de la carga tiene que ser equitativa. El principio de la simetría, también justamente esto va a propiciar una adecuada distribución de carga, como podemos ver acá, ¿no? Simétrico por ambos lados, ¿no? En el foco, en la parte proximal y está del foco de fractura. La fijación externa tiene características. Estas son fundamentales porque van a propiciar estabilidad y rigidez. La estabilidad, a diferencia de la rigidez, es cuando el foco de fractura, a pesar de las solicitaciones que puede tener esta, no se va a deformar, no se va a movilizar. Y la rigidez es aplicada, pero al montaje, o sea, al material de la fijación, ¿no? Va a ser tan rígido que va a impedir ya sea su deformidad o su desplazamiento, el movimiento de estas piezas, en el caso del fijador externo. El fijador externo va a soportar ciertas fuerzas, ¿no? Que son las que también generalmente soportan las fuerzas de la fijación interna, perdón. Por ejemplo, la carga axial, la fuerza de torsión, las fuerzas de flexión, ya sea en el plano lateral o en el plano AP, ¿no? Var o valgo entre curvatura y recurva. Tiene objetivos esta fijación externa. Los principales, por ejemplo, es la estabilización de la fractura, impedir que haya movimientos en el foco, que quede un foco estable, y compresión del foco de fractura, dependiendo también del tipo de fijador. Por ejemplo, el fijador externo descartable, el FET, en algunos casos no tiene esta ventaja, este beneficio. La distracción ósea, también. Otro objetivo también la transportación, la deflexión articular, como en esta imagen podemos apreciar, y la artrodiastasis, más usado en lo que es la ligamentasis del extremo distal del radio, ¿no? El principal de los objetivos de la fijación externa es el control de daños, como había mencionado. Hacer una intervención rápida y controlar o evitar que se produzcan daños secundarios por la misma conformación de la fractura, ¿no? Sobre todo de partes blandas. Las indicaciones, bueno, el CAMBEL divide indicaciones aceptadas e indicaciones posibles. Entre las aceptadas o también llamadas absolutas, tenemos fracturas expuestas de tipo 2 y 3. En algunos casos mencionan la de tipo 1 también de Buschello. Fracturas asociadas a quemaduras graves con el fin de realizarle posteriormente la curación y si requiere o no injerto, ¿no? Fracturas que requieren colgajos pediculados de la otra pierna, como un crossleg o injertos libre vascularizados. Fracturas que requieren distracción, alargamiento de miembros, artrodesis o no uniones o fracturas infectadas. Entre las indicaciones posibles tenemos en las fracturas y luxaciones de pelvis, en las no uniones infectadas y expuestas de pelvis, para realizar osteotomías pélvicas, osteotomía de fémur en niños, fracturas asociadas a reparación o reconstrucción de vasos y nervios o reimplantación de miembros, ¿no? Ya con cirugía microvascular. En los componentes de la fijación externa, en cuanto al mecanismo de anclaje al hueso, tenemos los que más utilizamos nosotros, los tornillos de Chance, que varían de diámetro de 2.5 a 6 milímetros. Estos pueden ser autoperforantes, en lo cual no requiere un brocado previo, o los no autoperforantes, que sí debería hacerse un brocado previo para evitar la necrosis térmica, ¿no? Que ocurre generalmente mayor de 50, otras bibliografías mencionan 60 grados centígrados. Los clavos de Steinmann, estos clavos se usan de manera transfixiante, de pasar de un extremo de hueso al otro, y generalmente para propiciar o realizar marcos bilaterales, ¿no? Una configuración
bilateral. Las agujas Kirchner, generalmente usadas de 1.8 a 2 milímetros, que son roscadas, ¿no? Esto se utiliza bastante en lo que son los fijadores híbridos, ¿no? Posteriormente lo voy a mencionar. Para el soporte longitudinal tenemos los tubos o las barras, ya sea de acero inoxidable o de fibra de carbono. Las rótulas que van a unir el tornillo con el tubo o la aguja con el tubo, o la barra, si es el caso. O las mismas rótulas pueden unir tubo a tubo o ya sea barra o barra. Tenemos tipos de fijación externa. Acá hay un tipo que es el tubular o la llamada recta, la cual generalmente se monta con un fijador con tornillos, shanks o clavos, ¿no? Este es un diseño simple, es de fácil aplicación. El montaje es unilateral. El marco es, como podemos ver acá, bilateral. O sea, se monta desde solo un lado del paciente, pero el marco puede ser bilateral, ¿no? O sea, un tornillo transfixiante y está en ambos lados, ¿no? El montaje puede ser en B, como podemos ver acá. Ambos montajes de los tubos están hacia afuera, pero en disposición de B. Y el montaje triangular, ¿no? También llamado el D. De este tipo de diseño, y lo que más usamos en nuestro medio es el FED, ¿no? El fijador externo descartable, el cual, bueno, la primera aparición se hizo acá en Perú, fue manufacturado acá en nuestro país. Es un tipo de fijación externa que posteriormente se va a desechar, ¿no? Tiene dos formas de empleo. Una es el fijador descartable que permite la compresión y tracción, y el otro es un fijador con barras de aluminio y cemento acrílico, que es nuestro caso, ¿no? El que más usamos en nuestro medio. En el tipo circular, a la cabeza, comandando, está la fijación de Isarov. Por ser una fijación multiplanar, por ser circular y por tener la disposición especial de los clavos, genera mayor rigidez en el montaje del fijador externo y mayor estabilidad en el foco de fractura. Puede generar compresión, puede generar alargamiento o distracción, transporte óseo y genera una neohistogénesis por distracción, ¿no? Es lo que genera en el alargamiento generalmente. El fijador híbrido, para fracturas que están muy pegadas a la articulación, tenemos que estas agujas Kirchner se van a usar cerca de la articulación, ya sea en la parte metafisaria, o también se puede usar los tornillos, bueno, se asocian a los tornillos shanks en la parte de la diáfisis del hueso compacto. La colocación, bueno, sí requiere de una curva de aprendizaje, es una colocación compleja, y por el mismo riesgo, hay un riesgo de artritis séptica por la misma disposición de los tornillos Kirchner que están cerca de la articulación, ¿no? Pero esto no es frecuente. En cuanto a la configuración de la fijación externa, tenemos que se da ya sea en marco unilateral, o sea, en un solo lado del paciente, o en bilateral, en ambos lados del paciente. En el unilateral tenemos la fijación monoplanar, que solamente fija en un solo plano, y la biplanar o multiplanar, que es más de un plano, como podemos ver acá, ¿no? Acá hay dos planos, pero es en un solo lado, es unilateral. En cambio, los bilaterales, que son transficiantes, están en ambos lados, pero puede ser monoplanar, un solo plano, como vemos acá, y multi o biplanar, como podemos ver acá, en este caso, en un delta. Ejemplo acá tenemos una fractura expuesta estilo 3A en esta imagen. Nos puede ver la conminución de la parte metafiso-diafisaria. Se le colocó un fijador externo combinando el montaje unilateral pero biplanar en la parte proximal y unilateral monoplanar en la parte distal. En cuanto a la colocación de los pines, tenemos, bueno, el dicho, una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones. Y es que
uno de los pines está flojo o es débil su inserción al hueso, corremos el riesgo de que se debilite todo el sistema, ¿no? De que se pueda desanclar los pines. Es imposible obtener un montaje estable sin una buena fijación de los pines al hueso. Que para conocer un poco también los pines, tenemos de arriba hacia abajo el clavo de hélice, el cual tiene una rosca negativa, es una rosca para cortical. En el segundo clavo contiene una rosca terminal, pero despojosa, con un hilo de rosca más prominente. En la tercera imagen tenemos un clavo parcialmente roscado en la parte casi central, en la cual va a servir para huesos que estén en más profundidad de la piel, ¿no? Más alejados de la piel, para que se anclen en la zona del hueso. Y en la parte con clavo, en esta clavo parcialmente roscado, pero con rosca para esponjosa, también igual en la parte central, ¿no? En la colocación de los pines tenemos que procurar que el pin tenga un diámetro menor a un tercio del diámetro del hueso. Como podemos ver acá, ¿no? Tiene que ser menor a un tercio del diámetro total del hueso. Se debe hacer mediante incisiones longitudinales, disección roma hasta el hueso, generalmente con una Kelly larga. La broca es ideal, como mencioné, para evitar la necrosis térmica, ¿no? Si es que estamos en una situación de emergencia y se requiera disminuir el tiempo operatorio, se puede usar con pines autoderrajantes o autoperforantes, ¿no? La camisa se usa para proteger las partes blandas. Se palpa con el pin el hueso para identificar el lugar adecuado y hacer una pequeña marca con la punta del pin para que no se resbale el hueso, ¿no? Hacer una pequeña movimiento del pin para que haga un poco de campo en la parte donde queremos ingresar el hueso para que así no se pueda deslizar sobre este, ¿no? El diámetro de los pines, generalmente, bueno, en el de 4 milímetros se usa para metatarsianos o tibias, generalmente tibias pequeñas, ¿no? de niños. El 5 milímetros es cuando ya son tibias de adultos, fémur, pelvis o calcáneo, un poco más grueso. Y el de 6 milímetros en tibias ya de personas adultas que tienen una buena calidad ósea, en fémur o en pelvis, ¿no? La inserción de los pines se tiene que hacer con perforadores de baja revolución, menor de 600 revoluciones por minuto, ya que si hacemos con unos perforadores de alta revolución, esto va a propiciar el riesgo o va a aumentar el riesgo de necrosis térmica. Si es que hacemos, bueno, en nuestro caso, los perforadores lo que tenemos son de alta revolución, ¿no? Podrían generar necrosis térmica, por lo que se recomienda, si es que sobrepasa los 50 grados, se recomienda irrigar para disminuir constantemente la temperatura. Se debe comprobar la inserción de los pines con radiografías intraoperatorias y, bueno, lavar la herida después de colocar el pin para limpiar los restos del hueso. Para colocación de los pines tenemos que, generalmente estos se colocan a 2 a 3 centímetros del foco de fractura. En la diáfisis se debe perforar previamente agujeros para tornillos chas o clavos de Steinmann, o sea, brocar estos agujeros, evitar así el daño óseo por lesión térmica, hacer press en ambas corticales, pero no sobrepasar o no salir la segunda cortical en exceso, más de 2 a 3 pasos de rosca no se recomienda, porque aumenta el riesgo de lesión de estructuras neurovasculares. En la metáfisis se recomienda el uso de tornillos autoperforantes y se evita la penetración articular. La parte de la estabilidad del montaje, la estabilidad del foco de fractura, se propicia haciendo, por ejemplo acá, ¿no? Acercando la barra, mientras más cerca esté la barra a la piel, es más estable. Aumentar más de una barra, colocar 2, 3 barras, también aumenta la estabilidad de este montaje. El marco bilateral, ya sea con tornillos asfixiantes o con tornillos colocados a diferente o en ambos lados del hueso, también va a generar una mayor estabilidad. Aumentar el diámetro de
de los tornillos, también aumenta la estabilidad. Mientras mayor diámetro tenga este tornillo, mayor estabilidad va a generar al montaje, ¿no? Colocación de más pines, mientras mayor cantidad de pines, también lo hace más estable, ¿no? Y mientras más pegados los pines estén al foco de fractura, también lo hace más estable. Obviamente teniendo el cuidado respectivo para no introducir estos pines al mismo foco, ¿no? Separar entre sí los pines, o sea, mantener los pines del foco de fractura lo más cercano posible y separar los pines, el proximal de los medios o el distal de los medios, también genera una mayor estabilidad en el montaje, ¿no? En cuanto a la disposición de los pines según el trazo de fractura, en la parte de la fractura transversa, podemos ver que los pines van prácticamente paralelos al trazo de fractura, ¿no? Pero si tenemos una fractura oblicua, se debe colocar un pin en la misma disposición debajo del foco de fractura para evitar que la parte distal de la fractura se deslice, ¿no? Como un tipo de antideslizante, por así decirlo. Acá tenemos la famosa regla de los tres, ¿no? Que siempre la escuchamos. Generalmente 3 chances a ambos lados del foco de fractura, a 3 centímetros de la piel, la barra, y los pines que estén a 3 centímetros del foco de fractura, ¿no? Y mientras más barras, más estable el montaje. Como le había mencionado también, los pines no deben pasar la punta, no deben pasar de la cortical opuesta, solamente aproximadamente 2 a 3 pasos de hilos de rosca como máximo para evitar la lesión de la parte neurovascular o de partes blandas. Igual, el pin tiene que pasar ambas corticales y la médula también tiene que pasar para dar una buena fijación, a diferencia de esta foto que nos muestra una colocación incorrecta del pin, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos un agujero piloto o no brocamos antes de colocar los pines? Generamos un daño excesivo en la cortical opuesta, ¿no? Porque prácticamente al introducir el pin va a salir y va como a reventar un poco la parte del hueso, va a generar mayor daño. La desventaja de la fijación externa, tenemos que, bueno, precisa un segundo tiempo para la síntesis definitiva. Generalmente en trauma, la fijación externa no se usa como tratamiento definitivo, ¿no? La fijación externa aumenta el riesgo de infección, ya que va a ser un dispositivo que va a conectar el medio externo con el hueso. Este riesgo de infección es tiempo dependiente. En la primera semana, bueno, hay un consenso en que no aumente la infección y por tanto se puede cambiar de una fijación externa a una fijación interna sin problema alguno, no hay problema en ese aspecto. La segunda semana, al parecer o aparentemente, no aumenta el riesgo de infección, pero ya se debería ver el riesgo-beneficio de hacer una fijación interna sin esperar los días prudentes, ¿no? Pero mayor a la segunda semana, pasado este tiempo, se debe valorar el intervalo entre retirada de fijador y síntesis definitiva, con o sin aplicación de antibiótico-terapia, ¿no? Acá generalmente, según la O, se menciona 7 días para virar de la aplicación externa a una RAF. La superposición, nosotros tenemos que tener en cuenta que si es que el tratamiento de la fijación externa es temporal y, por ejemplo, tiene una lesión extensa de partes blandas de piel en este caso, tenemos que dejarle un espacio adecuado para que el cirujano plástico o el que va a hacer la reconstrucción ulterior pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Y también evitar la colocación de los pines en el lugar, por ejemplo, donde va a ir nuestra placa, si es que vamos a mirar una fijación interna, ¿no? Las desventajas que menciona el Campbell es que se requiere una técnica meticulosa para inserción de las agujas. Tenemos que estar cuidando este montaje, cuidar la inserción de los pines en la piel, tenemos que estar curándolos todos los días. Las agujas y el marco del fijador pueden ser desde un punto de vista biomecánico difícil de montar para un cirujano que tenga
que tenga poca pericia, ¿no? El marco puede ser antiestético para algunas personas, sobre todo para las mujeres. Se puede producir fractura a través del trayecto de las agujas. Si es que nosotros, por ejemplo, retiramos precozmente el fijador y lo mandamos a hacer carga total al paciente, se puede producir fractura en estos casos, ¿no? La instrumentación es costosa. Bueno, en nuestro medio no es tanto, por lo que usamos un fijador descartable. Y en los pacientes no cumplidores tener mucho cuidado porque pueden alterar los ajustes del aparato, ¿no? En los casos sobre todo de la fijación modular. Como pauta para la fijación externa del húmero tenemos que esta fijación no es muy frecuente, ya que básicamente el húmero tolera cierto grado de angulación. Se realiza en la parte proximal, como podemos ver acá, se realiza en la cara lateral del húmero y en la parte distal en la cara posterior. Esto por la misma disposición del nervio radial para evitar su lesión. En la parte del codo tenemos que en la cara lateral del húmero distal se debería hacer por un abordaje abierto para intentar visualizar el nervio y evitar la lesión. Y en la parte del cúbito se puede anclar los pines en la cara subcutánea, ¿no? Palpando el cúbito mediante la piel se pueden insertar los pines. Con esto bloqueamos lo que es la articulación del codo, ¿no? Con los posteriores riesgos o complicaciones que pueda tener. En cuanto a la fractura en la fijación externa del antebrazo, el uso no es muy común, salvo como tratamiento en fracturas de muñeca. Se ancla desde el segundo metatarsiano hacia la parte del radio distal, ¿no? Lateral. Hay riesgo de lesión de estructuras vasculares y nerviosas sobre todo por la parte tendinosa que es rica en esta parte del radio distal, por lo que no se recomienda colocar en la cara lateral distal del radio, sino en la parte más media, más proximal. Y el cúbito se ancla en su cara subcutánea. En la fijación externa de la pelvis se colocan pines en la parte parailíaca, 2 a 3 pines a cada lado, en la parte supraacetabular, que es esta de acá, un pin en cada lado, y ese te genera mayor estabilidad, y en la parte subcrestilíaca, un pin en cada lado igual, en esta disposición, y es el más seguro porque la chance es mínima de lesión neurovascular o de partes planas, ¿no? Podemos ver ahí un montaje de la fijación externa de la pelvis. En este caso es monoplanar y acá multiplanar. Igual, ¿no? En la parte subcresta, en la supraacetabular. En la parte de la fijación de fémur, tenemos que los pines se colocan ya sea en la cara lateral o en la cara anterior del fémur. En la cara medial es bien difícil e incómodo, obviamente, para el paciente, ¿no? Y acá tenemos sobre todo la parte neurovascular que corre mucho riesgo. Y en la parte de la tibia se refiere que la parte más segura es en la cara medial, también por ser hueso subcutáneo, hay menor riesgo de lesión neurovascular, ¿no? Igual siempre teniendo en cuenta o teniendo presente la zona de seguridad que ofrece la tibia en estos casos. Y por último, en la fijación externa de rodilla, también igual vamos a bloquear la articulación y se cruza de medial hacia lateral, ¿no? En la parte de la tibia va a ir medial, porque es la parte más segura, y en la parte del fémur, en la parte lateral. En algunos casos mencionan que se puede combinar la parte medial de la tibia y en la parte anterior del fémur, ¿no? Eso ya depende también de la técnica del cirujano. Bueno, eso es todo lo que quería presentar. Muchas gracias por la atención.
Jorge, ¿me permites? Sí, claro. Buenos días, doctores, todos. Bueno, quería hacer un comentario. Bueno, la fijación externa es algo que nosotros hemos hecho en nuestro hospital y, y bueno, la literatura dice que, bueno, y lo que hemos hecho, ¿no? Se enmarca dentro de la cirugía de control de daños, en el que, pues, el paciente politraumatizado se dice que hay tres momentos en ello en el que, hablando ortopédicamente, primero se hace la fijación, luego se estabiliza el paciente, luego ya se hace una cirugía definitiva, ¿no? Entonces ahí, en la parte ortopédica hay tres momentos. Obviamente la fijación externa tiene sus ventajas, que uno es que no hay más daño directo al tejido ya dañado, digámoslo así, ¿no? Y pues el aporte sanguíneo no se ve comprometido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que la decisión de colocar una fijación externa también es mucho por el aparato, ¿no? Hemos visto que hay diferentes tipos, unos los monoplanares, los que usamos básicamente nosotros, quizá que no le da mucha estabilidad, ¿no? Y por ahí podría haber quizá un efecto no satisfactorio al final, ¿no? Eh, Al contrario que, por ejemplo, los fijadores de Lizaró, que podrían dar mucho más estabilidad, ¿no? Entonces, y ahí justamente va una de las desventajas, ¿no? De la fijación, que es el seguimiento que se le debe dar al paciente, ¿no? Entonces, aparte de una de las ventajas que nos da la fijación, también hay que tener en cuenta que si se le va a poner una fijación externa, pues se debería hacer un seguimiento más estricto del paciente, ¿no? Y si es que el paciente pues no puede acudir a ese seguimiento, entonces se podría valorar no hacerlo en algunos casos, ¿no? Eso sería mi comentario, doctores. ¿Algún otro comentario más? Muchachos, chicos, como Buen ven. día, Jorge. Buen día, doctores. ¿Me escuchan? Sí, sí, buen día, Julián. Bueno, solo para hacer un pequeño comentario, ¿no? Acerca de tu exposición. En primer lugar, una exposición bastante, ¿no? Interesante, y porque es algo que nosotros lo vemos siempre. Bueno, en realidad, bueno, la fijación externa no es algo nuevo, ¿no? Ni es algo novedoso, sino es algo que se ha utilizado, como bien lo dijiste, desde Hipócrates, ¿no? Hace más de 2000 años. Esta técnica obviamente ha sido mejorada, sus componentes han sido todos, no, con la tecnología que tenemos, sirven para dar una fijación, incluso una fijación, no, una fijación bastante estable, ¿no? Sobre todo cuando se utilizan los múltiples planos. No, bueno, nosotros tenemos que recordar, al menos como residente, que la fijación externa va a servir para mantener el tamaño primero de la extremidad, no la alineación, y disminuir lo que es la rotación, sobre todo con los multiplanares. No, otra cosa importante que también tenemos que tener en cuenta es el seguimiento del paciente, ¿no? Ya que el fijador externo, si bien es cierto, nos permite una resolución rápida de la fractura, sobre todo en determinados casos, ¿no? Cuando no nos es contradictorio colocar una fijación interna, no una placa, no de repente, o colocar un clavo cuando no se puede. Entonces, eso nos da una ventaja rápida con respecto a este otro tipo de un tipo de osteosíntesis, ¿no? Pero hay que tener especial cuidado en eso, ¿no? En cuidar esa fijación externa, ya que los pines son puerta de entrada para probables infecciones, ¿no? Y después, consecuentes osteomielitis. Además, pueden aflojar, ¿no? La forma en colocarlos, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Bueno, en, en cuanto a los tipos de fijadores externos, ya lo ha detallado bastante bien, ¿no?
Jorge. Creo que lo ha aclarecido, ¿no? De repente lo que teníamos algo de dudas acerca de acerca de las categorías no unipanares, multiplanares, unilaterales, bilaterales e incluso hasta los circulares, ¿no? Entonces ese es mi comentario en cuanto a la exposición, Jorge. Gracias. Buenos días, doctores. ¿Me permite, Jorge, contar algo? Sí, claro, dime. Bueno, en primer lugar, muy interesante la exposición. Solo para mencionar que dentro de las ventajas, además de ya mencionadas de los fijadores externos, como, como sabemos, también estas nos permiten, como están externamente, estas nos van a permitir realizar movimientos, sobre todo controlados, sobre los segmentos óseos, ¿no? Por lo que ahí también radica una utilidad importante de ellos, ¿no? Para la corrección de las deformidades, eh, ya sea por un trauma o en algunos casos también en cirugías de patología congénita, ¿no? Como en caso de niños. Entonces pero también tiene dentro de sus grandes limitaciones, digámoslo así, o desventaja, estos fijadores externos tienen que ser limitados a pacientes colaboradores, sobre todo, ¿no? Porque si no, ya lo mencionaste, van al fracaso. Eso es importante. Además, si bien es cierto, nosotros estamos más familiarizados con el fijador externo descartable, ¿no? Un monoplanar. No es el único, como lo mencionaste. Además, también hay otros fijadores que incluso ayudan para alargamientos óseos. No hemos colocado nosotros acá. Tal vez son más costosos por otra realidad, pero existen, ¿no? Y, y estos también son importantes conocerlos, como has mencionado, ¿no? E incluso también hay fijadores que dan más estabilidad respecto a otros como el Ilizarot, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este es una puerta de entrada para infecciones, ya que va a permitir el contacto del medio externo con el interno, esto debe ser un indicativo, un recordar en nosotros vemos fijador externo sinónimo de curación diaria, ¿no? Ya sea esto acá en el hospital o, bueno, en su defecto, los doctores que están manejando a los pacientes afuera también, ¿no? Porque a veces descuidamos o a veces confiamos en que la familia lo va a poder curar de una forma correcta y no se da, ¿no? Entonces, si tomamos en consideración que este es un foco que está latente ahí para infección, tenemos que tomar todas las previsiones necesarias para evitar que esto se infecte, porque está descrito dentro de sus complicaciones más frecuentes incluso, ¿no? Y también normalmente la fijación externa es un paso para luego realizar otro procedimiento, una osteosíntesis, ¿no? Eh, Muchas gracias. Bien, bien, Jorge. Bueno, una exposición bastante puntual, interesante e importante. Eh, Solamente algunos puntitos sí, que son necesarios reconocer. Efectivamente, nosotros tenemos que conocer bien la parte histórica de la fijación externa, porque esa parte histórica nos va a dar a conocer una serie de acontecimientos, sobre todo en cuanto a lo que significan, por ejemplo, la fijación rígida, la fijación dinámica, los marcos monolaterales, bilaterales, en un plano, en dos planos, en fin, todo ese tipo de cosas para poder entender bien cuáles fueron los fracasos o ventajas o
decisiones que se tomaron de un comienzo. Entonces tenemos que conocer un poquitito eso. Hemos tenido la suerte de que acá en Perú se realizó el primer Congreso Mundial de Fijación Externa, y el doctor Aybar fue el representante de Perú y él presentó su fijación externa descartable. Es por eso de que esto está considerado como uno de los acontecimientos también dentro de la parte histórica. Pero definitivamente no se ha terminado con todo esto. Tú has descrito muy bien la técnica. Efectivamente, para nosotros es mucho más fácil decir 3-3-3. Es decir, 3 centímetros de distancia el foco de fractura, 3 pines y a 3 distancia o a 3 centímetros de distancia de la piel. Y luego podemos agregar otras bondades dependiendo de la que nosotros queremos. Pero ahí no termina esto. Esto termina también en el conocimiento de qué es lo que ocurre respecto a la evolución de los pines. Y como ustedes mencionan bastante ahí, la infección. Entonces, existe también estudios en que nos dicen cuál debería de ser la lógica de un retiro de fijación externa para poder hacer una fijación interna. Ya hay estudios, se conoce muy bien, de los fracasos. Incluso, ¿cuál debería de ser las indicaciones para poder permitir o decirle al paciente que pueda empezar a fijar un poquito más el peso? Hay estudios. Hace poco tuvimos la presentación de un caso clínico en la que se presentaron 2 de las complicaciones más importantes. 1, el aflojamiento y la angulación, y 2, la infección. Elementos que siempre están en estos casos. Entonces, la situación es conocer. Ahora, las bondades de una fijación externa yo lo encuentro en la primera parte de un tratamiento. Muy pocas veces debería de ser un tratamiento definitivo, salvo de que esto esté acompañado de otros elementos de fijación. Y esta la llaman también la fijación combinada, mixta, en fin, híbrida, lo que quieras decir, para juntar con algunos tornillos, algunos fragmentos y asegurarnos la estabilidad. Entonces, a mi opinión, las 2 indicaciones más importantes que tiene la fijación externa, a mi opinión, en una cuestión de tipo traumatológica, es estabilización en un politraumatizado, y con eso cumplimos algo en el control de daño. Y 2, fijación externa en las fracturas expuestas, sobre todo en las fracturas expuestas de tercer grado de Gustilo, en las cuales requiera la observación o el cuidado de la piel. Y las otras indicaciones como las transportaciones óseas, los crecimientos, los acortamientos, en fin, son indicaciones, pero indicaciones que van a llevarnos en un paciente en la cual se debe planificar bien procesos de otras complicaciones. Entonces yo creo de que el asunto de familiarizarnos con estos elementos es muy importante. Yo creo de que no solamente debe quedar en conocer la parte técnica, sino también el tipo de material que utilizamos. Has nombrado muy bien, Jorge, ahí los diámetros, la relación que existe entre los diámetros y el diámetro del hueso a tratar. Pero también es necesario conocer, por ejemplo, el tipo de punta o el tipo de roscado. Y esto es importante conocer el tipo de punta y las dimensiones, en qué forma son en forma cónicas, son una sola dimensión, son dimensiones que van para una primera y segunda cortical, porque eso le agrega estabilidad al sistema. Y lo otro es cómo colocarlo, si esto se debe hacer con un perforador, se debe hacer a mano con una T, porque
De esa manera también estaríamos evitando la necrosis por térmica que puede ocurrir en esos niveles. Entonces, el asunto es conocer todos estos pequeños detalles para que finalmente tengamos pues una evolución. La mayor parte de estas cosas, de estos detalles, la mayor parte están bien sustentados en los respectivos trabajos de investigación. Pero existen otras que todavía nosotros debemos conocer. Se han hecho varios estudios, incluso para los que no conocen, por ahí tuvimos nosotros acá en nuestro servicio hasta en 3 personas alargamientos óseos, de las cuales uno de ellos fue más espectacular y no necesitamos aparatos, sino aparatos diseñados especialmente en un taller que te digo de mecánica fina. Esto lo hicimos en Casa Grande, con algunas disposiciones, conociendo qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, sí hay por ahí. Yo creo de que valió la pena porque ese trabajo fue presentado, yo creo que hace como hace unos 20 años ya. Fue presentado en un congreso en Lima, en las cuales recién se estaba empezando a hacer estabilizaciones con fijadores externos y menos se conocía mucho sobre transportaciones óseas. Bueno, te felicito, bien puntual, y solamente decir a los muchachos de que nuestro entrenamiento en fijación externa sí tiene una sustentación muy importante, porque nuestros pacientes algunas veces necesitan ser tratados en forma inicial, sobre todo en aquellos pacientes politraumatizados o en aquellas personas ancianas que no se dispone en esos momentos de un material para estabilizar inmediatamente por la relación que existe en fracturas de huesos largos y complicaciones en pacientes ancianos, o sea, complicaciones pulmonares fundamentalmente. La recomendación es que por ahí siempre tengamos un kit de fijación externa, 6 clavos de shanks, un par de barras de aluminio y cemento acrílico, lo tengamos por ahí para poder actuar inmediatamente, porque también hasta eso está estudiado en las acciones inmediatas y en las que son diferentes. Muy bien, muchas gracias, te felicito, Jorge, una buena disposición. Gracias, maestro. Aló, Jorgito, buenos días. Buenos días con todos. Muy bien, doctor. Bueno, definitivamente es un tema muy bueno. La fijación externa es algo que nosotros debemos de ir aprendiendo y puliendo. Es una técnica que nos va a salvar muchas veces de distintas circunstancias. Ahora, particularmente yo me he visto un poco, he tenido cierta limitación, no ahí en el servicio, sino cuando yo he salido ya a rotar fuera o he trabajado en alguna otra institución. ¿En qué aspecto? Nosotros estamos acostumbrados básicamente a colocar este fijador externo monoplanar, un fijador externo descartable, hechizo incluso, ¿no? Que tiene bastantes limitaciones. Si bien es cierto, nos es práctico para muchas cosas, pero para otras nos limita bastante. Entonces uno cuando probablemente tiene la oportunidad de trabajar en otro lugar o rotar en otro hospital, estos fijadores con acrílico y con barras de aluminio no las utilizan, puesto que, bueno, son hospitales del Seguro Social, ¿no? que tienen algunas
herramientas y tienen disponibilidad a otro tipo de fijadores. Pero yo les aconsejaría que se vayan introduciendo un poco más en conocer los demás fijadores, porque va a haber en algún momento que ustedes van a estar expuestos a este tipo de material, y como no tenemos mucho expertise en el uso de estos, probablemente ya dentro del quirófano tengamos algún tipo de dificultad. Entonces, el tipo de fijador que nosotros utilizamos, hechizo, tiene muchas limitaciones, ¿no? Una, no permite hacer compresión ósea, no permite tampoco hacer distracción, entonces desde ahí ya nos estamos limitando. Hay escuelas, ¿no? Como la escuela del Dr. Aybar, que tiene muchos años y mucha casuística, es un referente no solo a nivel de acá de Perú, sino a nivel mundial, creo yo, que tiene un sinnúmero de casos, no solamente en control de daños ni en fracturas expuestas, sino que incluso él maneja muchas veces las fracturas cerradas de trazos complejos, trazos simples, y con muy buenos resultados según sus publicaciones. La diferencia está en que él maneja un tipo de material o fijador distinto al que manejamos nosotros. Él maneja una barra estabilizadora, maneja una barra dinámica para hacer compresión o distracción del foco, y con la técnica pues, que él utiliza probablemente tenga muy buenos resultados. Entonces yo les insto pues a dominar esta técnica, a estar siempre tratando de practicarla, porque en teoría parece fácil, pero si es que uno no la está haciendo y el hospital nos permite hacer esto, es un hospital de referencia, siempre nos llegan politraumatizados. Es más, ahora mismo tenemos un paciente que probablemente ya esté por intervenirse hoy día o el día de mañana, al cual le vamos a colocar un fijador, ¿no? Entonces, dentro del quirófano también hay ciertas cositas, ciertas perlitas que permite hacer más fácil esta colocación del fijador. Entonces, siempre tenerlo presente, como les vuelvo a repetir, estar pendientes de los otros tipos de materiales que se colocan de distinta forma, entonces, para evitar algún tipo de percance fuera del hospital, ¿no? Entonces, yo no sé si es que hay alguien más que va a hablar del tema, eso es lo que les quería comentar. Hola, muy buenos días. Jorge. Muy bien, maestro. Sí. Bueno, yo también quería comentar, bueno, interesante la presentación que has hecho, Jorge, ¿sí? Sobre el tema de fijación externa. En efecto, yo concuerdo totalmente con lo que han vertido, lo que acaba de presentar también y de sustentar Ángelo con respecto a los fijadores que nosotros usamos versus los que normalmente están descritos en la literatura. Y como vemos, pues estos distan muchísimo. Y obviamente eso nos hace tener mayores inconvenientes en el tratamiento, ¿no? Realmente en lo personal yo no suelo usar fijadores externos, excepto como un tema de control de daños, porque lamentablemente nosotros siempre tenemos el inconveniente desde el punto de vista económico con los pacientes, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que en el control de daños uno puede usar un fijador externo 7, 10 días, y de ahí sin problema poder cambiar y hacer una osteosíntesis, o incluso, como se dice ahora, ¿no? Las fracturas expuestas de grado 3, diaficiarias, donde no hay mucho compromiso no hay mucho compromiso de tejidos blandos ni de defectos óseos,
uno puede emplear algunos dispositivos como el clavo endomedular de primera intención, pero todavía tienen su espacio los fijadores externos, ¿no? En defectos óseos, en lesiones importantes de tejidos blandos, que hacen que uno pueda esperar una mejor cobertura, y obviamente ese tiempo de espera se sabe que no hay nada mejor que darle una estabilidad relativa con el fijador externo, ¿no? Y en efecto, como ustedes habrán visto, muchos de nosotros, cuando hacemos la fijación externa, pues las hacemos sin tomar en cuenta las técnicas apropiadas, los instrumentos que se requiere esta, ¿no? Han visto el daño que se origina cuando uno pasa el shan sin hacer previamente un brocado, un agujero previo, ¿no? La necrosis de esa zona del hueso, y por eso los aflojamientos también de los shanes, de los pines, el riesgo que existe de pasar algunas roscas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, una cosa es lo que uno puede a veces hacer por nuestras condiciones, pero otro es lo que uno lee en la literatura y lo que uno debería hacer. Ojalá y en algún momento, pues nosotros creemos la necesidad de contar con fijadores que nos permitan cumplir todos estos principios que tienen los fijadores externos, ¿no? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. ¿Se le escucha, doctor? Buenos días, maestro. Buenos días. Gracias. Yo concuerdo mucho con Sandro. El doctor Sandro, yo cuando llegué acá al hospital, estábamos en la transición de la fijación externa a la fijación interna. Aún recuerdo mucho cómo se manejaban los pacientes con fractura de tibia cerrada, aún con fijación externa, como tratamiento definitivo, imagínense, ¿no? Y se ha ido evolucionando. Yo diría que más que opciones, yo creo que son como una especie de filosofía de tratamiento en el manejo de las fracturas, ¿no? Tanto así que nosotros en esa época hacíamos las tracciones en codo, tracciones en muñeca, y era como un tipo de tratamiento conservador, un tipo de tratamiento para algún tipo de fracturas que hoy en día ya vemos que solamente son quirúrgicas, y generalmente usamos un material todo interno, ¿no? Una fijación interna. Y como algo muy importante, y eso nuevamente yo les hago saber, son los principios que se debe manejar para manejar este tipo de sistema. Eso debemos tenerlo bien en claro, ¿no? Por ejemplo, hay que considerar el hecho de que si vamos a usar, por ejemplo, en este paciente que tenemos acá, ¿no? Tiene un tercer fragmento, un ala grande. ¿Cómo considerar? ¿Qué principio vamos a usar ahí? ¿Vamos a estabilizar el tercer fragmento? ¿No lo vamos a estabilizar? ¿Va a ser temporal? ¿Va a ser definitivo? Entonces, todo esto tenemos que tener en consideración al momento de pensar en una especie de cirugía, usando el sistema que vamos a usar, una fijación externa, ¿sí? Debemos tener en consideración la lesión de partes blandas, tenemos que considerar ya planear qué vamos a hacer con él, de que va a ser sometido a otra cirugía, no va a ser sometido a otra cirugía. Esos principios me parece que son muy importantes, ¿no? Con el material que usemos, ¿no? Bien dice Ángelo, que hay algunos materiales que usan un tipo de llave, hay otros materiales, como el doctor Aybar usa una terfina, ¿no? Que son conceptos que yo creo que antes de aventurarnos a operar, debemos conocerlos, ¿sí? Para eso están los talleres, para eso está el reconocimiento del material antes de la cirugía. Entonces, yo creo que no podemos ir de frente a hacer una cirugía sin haber visto el material previamente. Yo creo que ese sería ser un kamikaze, ¿no? Porque podemos patinar o podemos tener problemas en sala. Entonces, yo lo considero así, la fijación externa como una opción de tratamiento, como la fijación interna, que con sus complicaciones
sí tiene muchas complicaciones, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo y hay que explicar a la familia. ¿Por qué? Porque es un método barato, un método relativamente rápido, pero que tiene sus cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debemos conocer y eso es lo que debemos saber entenderlo. Y tampoco decir, no, yo no puedo hacer eso, no, al contrario, conocerlo y tener una opción más. Una opción más, yo recuerdo mucho, tuve un paciente que comenzó a hacer una pseudoartrosis de tibia y con un método de fijación interna. A la final tuve que hacer una fijación externa y mejoró, ¿no? No entiendo la situación esta, pero mejoró. Entonces, son opciones de tratamiento que a veces no salen de los pronósticos y ayudan mucho, ¿no? Entonces, ese es más que todo mi alcance, ¿no? No tenerle miedo a ese tipo de fijación y manejar bien los principios básicos. No, Jorge ha mencionado muy bien cómo se colocan, los ángulos que se deben mantener, los cuidados que se deben tener, porque también hay problemas que puede causar como lesiones nerviosas o vasculares, ¿no? Entonces, eso de ahí también hay que tener en consideración, ¿no? Gracias, buenos días. Muy bien, Jorge. Felicitaciones, todo muy bonito. Felicitaciones, que todo vaya bien. Gracias, gracias, maestro. Buen día con todos.